Hola a todos, bienvenidos a Seguidores. Es un espacio donde me siento con seguidores de Cristo para escuchar su testimonio y aprender de ellos. Y hoy estoy aquí con Fito. Fito es el alias del Rodolfo. Es correcto. Rodolfo Pérez. De Rodolfo Pérez, pero que nunca se quedó el Rodolfo. Siempre desde pequeñito, bueno, nació de Rodolfito. Ajá. Y después, como buenos ticos, ¿verdad? Lo cortamos todavía más Fito. y quedó Fito. Ok. Y hay gente que ni siquiera sabe que se llama Rodolfo. De hecho, una vez me pasó, primera anécdota vacilona. Ajá. Llegaron al cole a buscarme mis papás, Ujú. preguntando por Rodolfo Pérez. Y le dijeron en la dirección que no había ningún Rodolfo Pérez. Pero ¿cómo no va a estar Fito en el colegio? Se escapó este huevón otra vez, ¿verdad? Ah, Fito, dice la secretaria. Sí, ahí están las, ¿verdad? Qué bueno. Entonces sí pasa. Ok. No, yo no tengo ninguno. En realidad nunca me... La familia sí me tiene ahí un apodo, pero es como muy familiar y nunca me dijeron... Pero bueno, no. Bienvenido, Fito. Espero que hoy pueda conocerlo un poco más y que todos los que estemos escuchando o todos los que nos tiremos esta conversación podamos salir bendecidos y no, conocerlo un poco, eso es todo. Hoy, bueno, para los que no conocen tal vez a Fito, lo poco que conozco, Fito es pastor de alabanza, en Viña, ¿correcto? Viña Oeste, La Guásima, es correcto. Hay varias viñas, ¿verdad? Sí, bueno, la Viña es un movimiento a nivel mundial plantador de iglesias. Básicamente esa es la función principal. Y se distribuyen en diferentes ABCs, que son como federaciones, dependiendo la zona sí, la zona geográfica, digamos, en la que estén. Así se rigen, digamos. Y, o sea, no es como que mandan o así la vara, pero sí se trata como de mantener una línea de que todas las iglesias funcionen bajo unos valores similares. Okay. Y entonces nosotros pertenecemos a Federación Viña Costa Rica. Y pues esta iglesia es relativamente joven, tiene como 6, 7 años más o menos. Y mi esposa y yo, Jazz, llegamos hace como 3, 4 años. Ok. Y hace como año y medio que ya empecé como, ya contratado como pastor de adoración. Ok. Fito canta bienísimo, para los que no lo conocen también. ¿Tiene algún disco grabado? Y vieras que no, o sea, sí tenemos como proyectos bueno, de hecho ahorita estamos trabajando en uno. Este año justamente hubo una conferencia nacional después de la pandemia, que de verdad no nos podíamos reunir presencialmente. Sí. Entonces la conferencia se llamó Reunidos o Reunión, ¿verdad? ¿Qué fue como en el Estadio Nacional o una cosa así? Fue en una de las iglesias, digamos, más grandes del movimiento, Okay. que es en Viña del Este. Ok. Y ahí entonces estuvimos 2 días, iba a ser 3, pero al final lo cortamos para que saliera más barato para trasladarse y así. Y bueno, para hacerle la historia más corta, sacamos como piezas originales que están escritas por la gente de las propias iglesias, de las viñas, ¿verdad? Okay. Y entonces estamos trabajando ahorita en un proyecto donde grabamos esos ratitos de adoración y la idea es como sacarlos tanto a Spotify como en YouTube. Okay. Entonces ahorita se está trabajando en todo eso. Están editando ahí. Pero sí es como algo más del movimiento, no tanto como de que es el cantautor Fito ni nada de esas varas, sino como más como adoración Viña Costa Rica. Ok. No, pero está bien porque, bueno, al menos yo soy uno que no le gusta, ¿verdad? Como, o sea, tira la piedra y esconde la mano, no, ¿verdad? Algo así, pero desde el punto de vista que más bien bíblicamente sería no le gusta la mano derecha lo que hace la izquierda, ¿verdad? Entonces esas cosas donde uno nada más aporta y... Exacto. Y se lo deja al Señor, ¿verdad? Eso es bonito también. Sí, entonces fue una experiencia vacilona. Bueno, yo antes, más chiquitillo, bueno, yo no cantaba, yo no soy músico estudiado, digamos. Es puro... Todo ha sido empírico. Y ahorita tal vez salga más como a relucir como la historia de cómo empecé en todo eso. Pero sí fue como bien interesante todo el proceso de grabación, ¿verdad? Que aún al ser en vivo, hay que como seguir una estructura, ¿verdad? Y así demás. Y... O
Sí. Ok, la grabación fue en vivo durante la conferencia. Exacto. Sí, se grabaron los sets de adoración de la conferencia. ¿Y qué hacen? Posedición. Luego... Y grabamos todo, digamos, los instrumentos prácticamente y las voces principales sí quedaron de una toma, digamos. Ok. Ya lo que hemos estado como en postproducción más que todo. Regrabar ahí algunas cosillas. Básicamente solo coros, porque no quisimos como que se perdiera hasta las cosillas que pasaron en vivo. Sí. Entonces, como que fue una experiencia bonita, vacilón. Ok. Sí. Entonces ahí estamos con ese proyecto. Sí. Todas las pifias quedaron grabadas. Sí, es correcto. No, eso pasa. No, es bonito esos proyectos porque de ahí es de bendición, ¿verdad? Y quedan ahí grabados. Yo me imagino de aquí en unos 40 años, cuando ya hayan hijos o todo eso, uno poder ver ahí, mira, esto fue un proyectillo que hicimos. ¿Qué es YouTube? Dice, ¿qué es Spotify? Sí, aquí a eso, quién sabe, seguro vamos a estar en hologramas escuchando todo. Exacto. ¿Cuánto lleva casado, Fito? Llevamos 2 Ahora años. mencionó a Jazz. 2 años, sí, ya se está, por acá como, tirándome líneas de ojos por si empiezo a decir tonteras o lo que con sea. Nosotros en el estudio. No, pero ella sabe que yo soy un vacilón, digamos, pero sí, llevamos 2 años y un poquito más casados. Recién cumplidos prácticamente. Si entiendo el tiempo, usted dijo que llegó a Viña hace 2 años. Hace 3, 4 años casi. Ok, y ahí mismo ahí mismo se conocieron en Viña o llegaron juntos como... Fue vacilón porque nos conocimos en un call center más bien. Estábamos hace ratillo ya. Estábamos como cada uno en sus cosas. Ya se estaba estudiando en la Universidad Nacional y se iba a ir a hacer una pasantía a Alemania. Y yo en ese entonces estaba estudiando emergencias médicas. Y entonces entré ahí para trabajar, para pagarme la U. Y de ahí nos conocimos y como que nos hicimos compas. Pero ya, o sea, todo bien. Ella trabajó siempre en Campamento Roble Alto. Ok. Y ahí ella, bueno, ha sido directora de campamentos y todo eso. Y entonces ella me invitó a ir porque se dio cuenta que yo era cristiano. Y no fui. Y ella se fue para Alemania. Ok. Y entonces, hice como una capacitación ahí, pero después como que me desaparecí, estaba en otras, ¿verdad? Sí. Y un año después de eso que nos conocimos, estaban reclutando como líderes de cabaña para la temporada Es que ahí hacen como temporadas, ¿verdad? Exactamente. A inicio de año, se hacen como temporadas. En vacaciones. En vacaciones, aprovechando las vacaciones de verano, digamos, por así decirlo, ticas. Y entonces dice Jazz que estaba con una amiga de nosotros y dice, ay, mira, aquí hay un Rodolfo, ¿verdad? ¿Quién es ese? Y que Jazz le dijo, no, ese carajo es un pura paja, ¿verdad? No le digo. Y que entonces ella me escribió, la amiga, y entonces en ese momento yo estaba como pasando por un tiempo donde ocupaba como salirme un toque de la rutina. Y la verdad es como de esos mensajes tal vez que usted dice, esto es como una oportunidad que Dios está poniendo. Y llegué a Campa y ahí nos volvimos a encontrar. Después de un año de no hablar, de no vernos de nada. Y, o sea, y fue como, ay, mira, Ya. no me acordaba que era tan bonita, ¿verdad? Flechado. Exacto. Pero, estábamos sirviendo, entonces, nada de eso, ¿verdad? Y cada quien estaba enfocado en lo que estábamos haciendo. Ok, las temporadas son cristianas. Ajá, sí. Ok. Y estábamos sirviendo en ese entonces, y entonces, yo estaba enfocado en lo que estaba haciendo, y ella también. Pero creo que lo que más nos llegó al corazón a cada uno fue como el vernos sirviendo, ¿verdad? Y el ver como la disposición que teníamos para hacer lo que Dios quería que hiciéramos y llevar su mensaje a través de diferentes actividades, no solamente dentro de la iglesia, sino también a través de la música, a través de juegos, a través de la recreación. Y después de ahí fue rapidito y se casaron. Y nos casamos prácticamente. Sí, tal vez volviendo a eso, Fito, ahora que mencionó el tema, se me viene a la mente el pasaje que dice, no os unáis en yugo desigual, ¿verdad? Qué importante cuando uno está tomando la decisión de con quién va a estar el resto de su vida, el hecho de asegurarse que estamos en sintonía, ¿verdad? Totalmente. Y yugo desigual hace referencia a los bueyes, ¿verdad? Van ahí amarrados, ¿verdad? Ese es el yugo. Y de ahí si hay un buey que haga diferente al otro, eso no van a jalar bien la carga, ¿verdad? Y en el tema cristiano, conozco muchas parejas que tienen problemas porque el esposo sí ama al Señor y la esposa no.
o viceversa, ¿verdad? La esposa ama al Señor y llegan solos a la iglesia. Suceden, ¿verdad? Situaciones de estas donde no hay una sintonía. Y qué importante al tomar una decisión de con quién voy a pasar el resto de mi vida, valorar eso, ¿verdad? Asegurarse que es una persona que está sirviendo al Señor. Sí, esa parte para mí fue demasiado importante y ya después como conociéndonos más, ¿verdad? Ya sé yo en ese, donde nos dimos cuenta que nos gustó esa parte ministerial, ¿verdad? Yo tal vez estuve en una época en mi vida donde tal vez me estaba como conociendo a mí mismo y estaba como conociendo mi relación con Dios, ¿verdad? Pero creo que hubo como una época donde sí estaba un poco cegado tal vez por tanta religiosidad, ¿verdad? O porque yo tenía que aparentar ser perfecto o así. Entonces como que todo eso me cargó a tal punto de que yo quería nada más como buscar de Dios y poder como encontrarme a mí mismo en Dios, ¿verdad? Y como tener esa identidad yo primero antes de querer estar con alguien más. Porque, bueno, ya sabe esto, yo antes de que ya empezáramos como a ser novios y todo esto, yo dije, tengo que contarle toda mi vida. Primero, hacer un catch up para ver si ella va como a aguantar, digamos, o soportar mi historia, porque si hubo como un antes y un después de que yo conocí a Dios y ya como que lo conocí de una manera más genuina y no solamente a través de una religión o de solamente el nombre de una iglesia o así. Y entonces ella me dijo que estaba como muy orgullosa de mí por todo lo que había pasado y para mí eso fue una prueba de que ella estaba viendo lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Y entonces yo le dije, bueno, y ahorita yo estoy como en un proceso en el que yo literalmente le dije a Dios, si no me vas a dar a alguien una persona con la que pueda desarrollar tu propósito en esta tierra, prefiero quedarme solo. Y alguien que eche al fondo del mar, ¿verdad? El pasado. Exactamente, sí, porque y a veces creo que también eso es muy importante, tirándolo al tema de las parejas, ¿verdad? También uno tiene que dar de esa gracia que a uno Dios le dio también, ¿verdad? Entonces, por dicha y gracias a Dios, ella lo pudo ver así. Y la verdad es que ha sido una bendición. O sea, bueno, nosotros yo creo que somos parejas, ¿verdad? Vos y tu esposa y mi esposa y yo somos parejas jóvenes. Y cuando nosotros nos casamos nos decían, pero ¿por qué tan jóvenes? ¿Pero por qué? Pero se van a arrepentir y esa vara es dificilísima. Y la verdad es que yo ahora más bien le digo a la gente como que es la mejor cosa que Dios me ha dado, ¿verdad? Después de aceptarlo a Él. O sea, estar unidos, como vos decías, en yugo en yugo igual, es de las mayores bendiciones que uno puede tener en esta vida. Así es. Y tal vez voy a hacer un paréntesis con algo que mencioné de echar al fondo del mar. Cuando se habla en Apocalipsis de los tiempos futuros, ¿verdad? Dice que hay cielo nuevo y tierra nueva, pero no hay mar, ¿verdad? Entonces qué interesante que la comparación es que Dios echa los pecados nuestros al fondo del mar, ¿verdad? Qué pensar en ese perdón del Señor es poderoso. Fito, ¿cómo era ese pasado? Ese pasado, yo creo que empezó desde muy pequeño, por así decirlo. Creo que tuve una niñez que la verdad nunca la cambiaría. Me crié con mis primos, me crié en potreros, me crié jugando en sequias, ¿verdad? Haciendo carreras de barcos, jugando bolinchas. Montando sin montura. Montando sin montura, no? ¿Sí? Hacíamos hasta guerras de boñiga a veces. Ay, no. Qué bueno. Era un chiquitillo, ¿verdad? Sí. Mi niñez yo la verdad ¿En nunca dónde? la cambiaría. En La Guásima. Ok. Porque, bueno, ahora La Guásima, tal vez para los que ya conocen en la actualidad, ahora está súper poblada y súper desarrollada. Pero en aquel entonces, usted le decía a la gente La Guásima y decían, eso es allá por Narnia, ¿verdad? O no sé, y solo caballos y vacas y chanchos. Así era en ese momento. Entonces, por lo menos mi niñez, desde que recuerdo hasta los 8 años, fue demasiado bonita, ¿verdad? Tenía un hogar donde mis papás se querían mucho. A los 6 años pedí un hermano menor y Dios como que me concedió ese anhelo de mi corazón. Entonces, estábamos como viendo una etapa muy chiva, como familia. Ya después en la escuela empezaron como a haber como ciertos problemas. Y entonces yo empecé como a desarrollar cuadros de depresión desde muy pequeño. Rarísimo, no quería ir a la escuela, no quería estudiar.
me soñaba como cosas feas, ¿verdad? Y así. Y mucho por los problemas del hogar. Y vieras que no, o sea, como que simplemente me empezó como a agarrar miedos y cosas extrañas, ¿verdad? Justamente por ahí de ese tiempo empecé a tener un familiar que, bueno, que abusó de mí en cierta manera y creo que por ahí se empezó a generar un poco como de confusión de un montón de cosas, no tanto como en mi orientación sexual, pero sí como decir, ¿cómo está pasando esto, verdad? ¿Cómo en mi niñez tan bonita está pasando como esto? Esto no debería estarme pasando a mí. Al mismo tiempo, en la escuela, entró un compañero. Yo me acuerdo que yo estaba en tercer grado. Y entró un compañero que venía de China y tenía 16. Entonces estaba con nosotros en tercero, pero el mae tenía 16 años. Y él, bueno, tenía un súper. ¿Cómo permitieron eso, verdad? No sé. Demasiado grande. Es demasiado loco. Sí. Pero claramente él venía aparte de otra cultura, ¿verdad? También ya venía con otra edad, otro pensamiento. Y él tenía un súper ahí un súper, ¿verdad? Los famosos chinos. Un súper para si están en otro país, ¿verdad? Exacto. Un supermercado, ¿verdad? Un supermercado, sí. ¿verdad? Y ellos tenían el supermercado y al fondo vivían, ¿verdad? Entonces yo me hice muy amigo de él y entonces cuando me di cuenta, empecé a fumar con él. Empezamos a fumar cigarros. ¿En tercer grado? En tercer grado, a los 9 años, sí. Y me acuerdo que para él era como lo más normal porque sus papás fumaban, como trabajaban todo el día, no sé, ¿verdad? Y desde ese momento empecé a fumar con él y empezó como más fuerte la depresión. Entonces yo pasaba yendo a la casa de él. En esto mis papás, todo bien, o sea, ellos nunca se dieron cuenta de absolutamente nada. Qué interesante, ¿verdad? Porque el cigarro es sumamente hediondo, digamos. Es sumamente hediondo, sí. Pero como, bueno, nosotros jugábamos ahí, no voy a decir lugares para no, sí, pero como en esa zona donde el muchacho vivía, había, como un espacio para jugar bola y así, y siempre llegaban cierta gente ahí a fumar. Entonces usted estaba jugando bola y usted dice, le pegaba el olorcillo, lo que sea. Okay. Entonces, no sé, al final uno dice, ¿cómo pasó que no en ningún momento se dieron cuenta, verdad? Y así pasé 3 años hasta los 12. Yo me pregunto si no se dan cuenta o si no le dicen nada a uno y por detrás, ¿verdad? Sí. Hay muchas cosas que yo digo, ¿será que mis papás se dieron cuenta y nada más se quedaron hablando? Creo que también mis papás en ese entonces estaban trabajando mucho, entonces tal vez nos veíamos como a ratos, ¿verdad? Nada más. Pero sí, duré 3 años experimentando con más sustancias que a tan corta edad, digamos, no eran nada buenas para mi organismo. A ninguna edad. A ninguna edad. Y creo que más allá de simplemente la sustancia como tal, es como que perdí mi inocencia, siento, en cierto, ¿verdad? En cierto aspecto. Ahí tal vez el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Y eso tiene el sentido porque una vez que uno se sienta en una silla de escarnecedor o prueba un pecado, se le abre... Es un mundo nuevo de posibilidades. ¿Verdad? Y entonces... Impresionantemente. Eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a Adán y Eva, ¿verdad? Cuando ya comieron del fruto y ya entonces entra la duda con que Dios os ha dicho, llegó el diablo, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho que no, ¿verdad? Pero esto es bueno, ¿verdad? Entonces, si es como... se le abre a uno y le cambia la perspectiva, ¿verdad? Sí, de todo. Totalmente. Y yo ya llegué a tal punto, igual, seguí siendo súper compa de este chiquillo. Y a veces cuando íbamos a jugar en las tardes, ¿verdad? Que era lo que yo le iba a decir a mis papás, o que íbamos a hacer tareas, ¿verdad? A veces nos mandábamos fácil en 1 hora una caja de cigarros entre los dos. Y poco a poco me fui haciendo como dependiente y creo que también para salir un poco de los miedos, de las inseguridades y como de la depresión que estaba pasando en ese momento. Me pasan de escuela. Y sí hubo un cambio, ¿verdad? Porque me alejé, aparte de este muchacho, me alejé también como de tal vez el ambiente, ¿verdad? Y me ayudó a cambiar un montón de cosas. Y ya, termino sexto como un poquito más estable, bien.
siempre se me dio como fácil jugar fútbol, entonces estaba como más metido en el deporte. Llego a séptimo a un colegio cristiano y entonces ahí empiezo como a conocer un poquitito más de Dios. Pero a los 12, específicamente antes de empezar en el colegio cristiano, perdón, tengo una prima que me invita a ir a un campo cristiano. Y me dice como que ella cree que él me puede ayudar, ¿verdad? Porque ella sabía todo lo que yo estaba viviendo. Y yo, bueno, está bien, buenísimo. Y entonces fuimos a Christian Camps, que es un campamento allá en Bajo de los Rodríguez. La montaña. En la montaña. Y para mí fue impresionante. O sea, como ver un nuevo mundo, tal vez como se me abrió un nuevo mundo de, ¿verdad? De cosas malas y así. El estar en un ambiente cristiano de gente que estaba tratando de buscar a Dios, me abrió otro mundo de posibilidades también. Y que yo decía, ¿qué es esto tan chuzo? ¿Verdad? ¿Qué es esto tan chido? Aquí no puede andar jugando con la gente, que no puede aquí, ¿verdad? Y como que, no sé, era otro ambiente totalmente. Y me acuerdo, nunca se me va a olvidar, la noche que llegamos en la tarde. En la noche tenían la famosa capilla, ¿verdad? Que es como un tiempo en donde la primera noche por lo general te reciben con adoración, ¿verdad? Y así. Y ese fue mi primer encuentro con la música de adoración. Y yo dije, uff. ¿Le gustó? Yo me sentí, o sea, yo dije, o sea, no sé cómo explicarlo, pero en mi mente de 12 años yo dije, yo pertenezco acá. O sea, ni siquiera al lugar, yo pertenezco a este ambiente. Porque eso fue lo que experimenté. Y yo dije, y me acuerdo que nada más era una paz, ¿verdad? Como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces ya no había depresión, ya no había ningún como ansiedad de estar fumando, ya no había, simplemente era que no dejen de tocar, que esto siga, que esto siga. Y así fue durante esos 5 días que duró el campamento, era una semana completa. Ya no se hacen esos campos tan largos, ¿verdad? Sí, cuesta mucho. Lástima. Ojalá vuelvan. Sí, es muy caro. Sí, es muy caro. Yo me acuerdo que valen lo que antes valían 5, rajado. Y yo me acuerdo que hice mis amigos, ¿verdad? Y todo. Y llegué a la casa y todo seguía igual, ¿verdad? Y tal vez venía de acá y acá llegué y todo seguía igual. Ya mis papás estaban llevando como un poco cada vez peor. Más adelante en la historia mis papás se divorcian, ¿verdad? Y demás. Pero desde ahí empezaron ya como los problemas y yo decía, pero ¿qué pasó, verdad? Todo lo que yo dejé ahí, ya no está. Ya no está. Y yo no era parte de la iglesia que organizó el campamento ni nada. Mi prima me invitó a ir. Fui un par de veces. Empecé a ir a este colegio cristiano, entonces ahí me ayudó un poco más porque una vez a la semana tenían una cosa parecida que se llamaba capilla, entonces era un rato como de adoración y una enseñanza, y aparte daban como clases de Biblia, ¿verdad? Y así. ¿Era la palabra de vida? Era palabra de vida, ¿yo estuve ahí? ¿En serio? Sí. Sí, yo estuve ahí en séptimo. Yo también, solo un año. Solo un año yo también. Pero yo creo que vos sos mayor que yo. Bueno, tengo 27, no me acuerdo si... 26. Sí. Por un año nos si hubiera sido... Casi somos compañeros. Casi nos topamos, casi. Qué loco, ¿verdad? Sí. Tan cerca, pero... Sí. Sí, y ese año la verdad me ayudó un montón porque como que pude experimentar un poco de lo mismo. Ojalá la historia hubiera mejorado de ahí en adelante. Pero no, ¿verdad? Igual las situaciones siguieron empeorando. Yo salí de ese colegio porque a mi mamá la atropelló un carro en ese entonces y mi mamá estuvo como, gracias a Dios nunca estuvo así como internada en el hospital, conectada a máquinas y así, pero sí estuvo en cama, no se podía mover. Bueno, y ahí empezaron problemas económicos, problemas con las familias igual. Me tuvieron que sacar de ese colegio. Ya yo venía de ese cole un poco como más atento a las cosas de Dios, pero igual tenía ciertas amistades que, vamos a ver, uno puede estar en una iglesia, uno puede estar en un ambiente cristiano, ¿verdad? Pero eso no significa que entonces ya todo es perfecto también. Siempre vamos a ver gente, porque yo me incluía dentro de esas personas que tal vez tenían un pasado diferente o estaban tomando malas decisiones en ese momento. Y tal vez, aunque yo disfrutaba mucho la capilla y las clases de Biblia y así,
siempre me gustó el desmadre y el Sí, despelote. es que hay que entender en dónde es que el diablo anda tratando de operar, ¿verdad? Yo estoy seguro que en un bar también está el diablo, ¿verdad? Está ahí haciendo su trabajo, pero en un colegio cristiano, en una iglesia, está... O sea, si hay un lugar donde está enfocado es en esos lugares, ¿verdad? Para hacerlo no Totalmente. caer. Yo me acuerdo cuando que la primera fiesta a la que me invitaron, y estoy hablando, ¿verdad? De un tema de drogas, tema de baile, ¿verdad? Aquí en Costa Rica diríamos repellando todo el mundo, ¿verdad? Y todo este asunto. Fue en un cumpleaños, ¿verdad? De este colegio. Y no estoy diciendo que el colegio es malo. Exacto, O sea, exacto. lo que estoy diciendo es que el trabajo ahí del diablo también está, ¿verdad? Buscando cómo hacer caer a todas estas personas que están en un lugar en donde están buscando a Dios, ¿verdad? Totalmente. Porque yo me acuerdo que llevamos, no solo era la capilla, llevamos clases de Biblia. Sí. Habían bastantes lecciones de Biblia. Yo me Sí. acuerdo, ahora que lo pienso, todo Éxodo, estudiamos todo Éxodo, creo que de Génesis también estudiamos bastante. No recuerdo exactamente como cuál fue todo el año, ¿verdad? Pero sí recuerdo bastante estudio del Antiguo Testamento y bastante de las cosas que yo sé fue porque en ese año era, ¿verdad? Metido en la Biblia, hasta exámenes, ¿verdad? Que lo hacían uno tener que memorizar. No eran como una clase de Biblia de, ay, vamos a ver por qué Dios nos ama. O sea, No, eran era como, vamos a académico, leer sí. y las preguntas y Ajá. vamos a interpretar un poquito qué significa. Sí. O sea, yo me acuerdo que era muy así. Y sí, como vos decías, solo para aclarar, más bien para mí fue una bendición y fue un antes y un después Sí, la para palabra mí de también. vida. O sea, fue muy chiva porque yo decía, qué chiva que esté un colegio así cristiano, de verdad. Y obviamente, de fijo hay un montón más, pero por lo menos ese que fue el que conocimos, yo sí decía, qué chiva que haya gente que estaba ahí compartiendo el mensaje a través de clases también, ¿verdad? Siempre trataban de tirarlo también como a la parte de, bueno, de la creación, de Y Dios, los ¿verdad? profes lo ponían a uno a orar todos los días en la Exacto, mañana y exacto. Me sí. acuerdo siempre voy a recordar con mucho cariño al profesor de inglés. Siempre empezaba la clase de inglés cantando una canción. Era un profesor. Ajá, era un Ok, profesor de inglés, se ok, llamaba Mr. Kendall. ok. Y esas cositas a mí me quedaron toda la vida, toda Ujú. la vida. Después de ahí, bueno, pasa esto a mi mamá, me tienen que sacar de ese colegio y empiezo a ir a un colegio público donde, donde es otro ambiente. Tal vez los que tal vez no han experimentado estar en un colegio público, en un colegio privado, aunque en los dos hay de todo, ¿verdad? En un colegio público, perdón, hay más gente, no era cristiano, ¿verdad? Un montón de cosas. Sí, de Y, entrada el ambiente es mucho más pesado. y sí, y ahí fue donde ya yo como que empecé a experimentar otra vez con un montón, otra vez de sustancias. Ujú. Iba pésimo en el cole. De hecho, ahí duré 6 meses porque mi mamá se dio cuenta, ¿verdad? Como estaba enferma, ya después empezó a mejorar. Ahí se dio cuenta y me dijo, lo voy a sacar de aquí, usted de aquí se va a perder, no sé qué. Y me pasan de cole a otro privado otra vez como para tener un poco más de control. Ujú. Y ahí la verdad es que sigo peor, Ujú. peor, más sustancias, más sustancias. Mucha loquera en mi mente, mucha loquera con amistades, mucha loquera, en muchos aspectos. Mi esposa sabe y gracias a Dios que lo sacó a uno de eso, pero también le hice daño a mucha gente. No sé, por así decirlo, hasta cierto punto era como mujeriego en ese entonces, siendo tan chiquitillo. Ujú. Y son cosas de las que no lo cuento acá como para jactarme o para decir, uy, yo era malo, ¿verdad? Ni nada, sino porque de verdad hubo un antes y un después de cuando ya decidí entregarle la vida a Ujú. Cristo realmente. Ujú. Y así siguió el colegio. Durante todo ese tiempo pasé jugando fútbol. Se me daba bastante, por dicha. Y eso, fuera como fuera, me alejaba un toque de las malas cosas, ¿verdad? Porque sí estaba compitiendo como a alto nivel. Y llegó un momento donde Dios literalmente dijo, tengo que meter mano aquí porque este muchacho, Ujú. si no lo voy a perder. Ujú. Varias veces atenté contra mi vida. Ujú. Aún estando drogado, me acuerdo que iba caminando por las calles y
y que yo decía, mae, sería tan fácil como mandarme a este tráiler, no sé qué. Y me acuerdo, intentar así, tirarme, digamos, al tráiler que venía y algo que me jalaba aquí atrás, ¿verdad? Y era como, uy, no, y me acordaba de los momentos de adoración que tenía y yo sabía que estaba mal porque ya yo había conocido. A mí ya me habían explicado el plan de salvación, ya yo, me explico, ya todo eso yo lo sabía, pero ahí no. Y varias veces intenté con pastillas, intenté un montón de cosas y al final nada dio resultado, gracias a Dios. Y me acuerdo que yo le decía a Dios, yo le decía, ya, déjame. O sea, yo sé que vos estás como metiendo la mano, pero yo quiero en serio ya finalizar con mi vida. Yo le pedí a Dios eso. Gracias a Dios nunca me hizo caso. Por eso estoy acá. Y hasta que llegó una persona y orando por mí, Dios como que empezó a mostrarle cosas que yo estaba viviendo, cosas que mi mamá nunca supo, que mi papá nunca supo. Con mi mamá a la par, me las decía. Y yo decía, uy, vamos a meter en problemas. Y mi mamá lloraba y lloraba y lloraba. Y entonces, me acuerdo que Dios me decía a través de esta persona unas palabras que nunca se me van a olvidar. Y me dijo, aun cuando me pedías que te dejara morir, yo decidí no hacerlo. Para tenerte en este momento, decirte que te amo y que aún todo lo que estás viviendo y todo lo que viste y todo lo que has intentado hacer, yo aún así te he estado cuidando. Y eso a mí me despedazó a la vida, porque yo dije, ¿cómo es posible? Si yo no he sido para nada merecedor, si yo más bien he buscado hacer y he estado haciendo lo malo, si yo más bien he estado yendo como el perro al vómito, ¿por qué? ¿Por qué? Es la gracia de Dios. Y eso fue. Y ahí la entendí. Y yo dije, wow, ok, Señor, aquí estoy. Ya, aquí está mi vida con 16 años. Mis papás recién se habían divorciado, se había muerto mi abuelo por parte de mi papá. O sea, como que pasaron muchas cosas. Y yo entonces llegué y me abracé de eso. Estaba en 10º igual. Seguían las mismas amistades, seguía el mismo colegio, seguía el mismo todo. Pero entonces entendí que tenía que hacer ciertos cambios porque si no iba a volver a lo mismo. Llegué a 5º, serenatas y todo eso. Fui a una y dije, nunca más. Porque fui a cuidar borrachos, suena feo decirlo, pero así fue. Y salí del cole. Tengo muchos amigos que todavía hablo con ellos, pero que ya no es como tal vez aquellos más con los que me juntaba siempre, ¿verdad? Y así. Es que le dan la espalda a uno cuando uno ya no se apunta con lo que ellos quieren. Y sí pasa eso. Hasta cierto punto siento que sí fue así, pero que también de mi parte yo sí me puse como bastante religioso hasta cierto punto. Entonces ya yo quería como atornillarle la Biblia a todo el mundo en la cabeza porque yo quería que todo el mundo conociera lo que yo estaba viviendo. Y pues hay un equilibrio, ¿verdad? Hay un equilibrio en donde tenemos que ser pacientes y esa misma gracia que me tuvieron a mí también tenemos que darla a los otros y hacerlo con amor, ¿verdad? Nunca dejando que esa gracia y ese amor tal vez ponga en juego nuestra santidad, ¿verdad? O nuestra devoción con Dios. Pero sí, tal vez no esperando exigirle a alguien que no lo ha experimentado, que no lo entienda o que no quiera tomar la decisión todavía, lo mismo que uno está viviendo. Es que Dios trabaja de manera personal con cada uno, ¿verdad? Definitivamente. Y hay que entender, la forma. Se me viene a la mente cuando Naamán, ¿verdad? Está en este evento diciéndole al rey, ¿verdad? Que tiene que hundirse en el río Jordán, ¿verdad? El río más cochino que existía. Pero lo interesante es que lo que Dios le pide que haga es que se sumerja 7 veces, ¿verdad? No una. Entonces, muchas veces ese proceso de limpieza de Dios son varios momentos, ¿verdad? Donde Dios va trabajando con uno poco a poco. Y entonces, en el caso suyo, sucedió esto varias veces también, ¿verdad? En el campamento. Después, esta situación donde ya se encuentra de una manera personal y asumo que hubo otras por ahí, el Señor, ¿verdad? Tocando la puerta, fuiste algunas veces a la iglesia y hasta que llegó la 7ª, ¿verdad? Y por cierto, el número 7 en la Biblia es perfección, ¿verdad? Entonces es el momento perfecto donde ya ahí,
Dios trabaja así con cada uno de nosotros y tenemos que entender eso también con otras personas. Totalmente, totalmente. Y bueno, de ahí en adelante, ya ahora yo en este punto también me doy cuenta como de esa parte, ¿verdad? Que tal vez me hice como demasiado religioso al punto como de igual apartar gente o de comportarme yo diferente, de tratar de ser yo diferente. A ver, no en las prácticas que yo sé que tengo que ser diferente, sino ya como ya yo aparentando a una persona que nada que ver que yo soy y que ahora puedo ser fit, digamos, y que todo bien, o sea, y que yo trato de honrarlo a mi manera, ¿verdad? Sin caer en fariseísmo. Exactamente, porque al final yo creo que eso fue lo que me pasó. Llegué a tal punto en que, uy, sí, ahora tengo esta verdad y ahora, sí, ¿verdad? Ahora soy fariseo para todo el mundo. Ponemos cargas eso más fuertes de las que pueden soportar. Sí, y que yo ni siquiera estaba cumpliendo, porque eso pasa, ¿verdad? Y justamente en esos 16 años que estaba y que tuve ese encuentro ya como más personal con Dios, me empieza a llamar la atención de nuevo esto de la adoración. Era lo único que me traía paz, era lo único en lo que yo me sentía como totalmente gozoso, ¿verdad? Y sobre todo canciones que sean ojalá bíblicas, ¿verdad? Porque hay canciones de todo. Pero cuando se canta la palabra de Dios, para mí es demasiado, ¿verdad? En ese entonces no lo entendía tan así, pero el hecho de poder escuchar música, después ir a leer lo que estaba ahí, o que había leído algo y después me sonaba una canción con eso, simplemente yo empecé como a nutrirme y empecé a sentir como Dios a través de su palabra y de la adoración y de congregarme, porque ya empecé a congregarme regularmente. Empezó como a trabajar en mi corazón, a renovarme, a quitarme la ansiedad, a quitarme las ganas de consumir, ¿verdad? Y yo me acuerdo que una canción en específico tocó mi corazón, que es Él nos ama. Y yo no tocaba nada, no cantaba nada. Y empecé con una guitarra que tenía mi hermanillo menor. Y yo dije, voy a ponerme ahí con YouTube a sacar esta canción de Él nos ama. Entonces ahí, ¿verdad? Hubiéramos traído la guitarra y tocamos aquí un rato, Fito. Ya, y usted me dice. Ay. Y entonces ahí, y yo nada más, yo decía, yo quiero tocar aquí en mi cuarto para experimentar lo que yo experimento a través de la adoración. Y ahí empezó. Y ahí empecé con la guitarrilla y no cantaban ni los pollitos, no, nada, o sea, nada. Me acuerdo cuando tenía 12 en la iglesia de mi prima, fui como 2 semanas a clases de batería, que, bueno, los que conocen un poco más de música, 2 semanas significa una clase por semana. Entonces solo recibí como 2 clases de batería, primera y segunda base, pero me pasó algo demasiado vacilón y fue que Dios empezó como a enseñarme música. Entonces yo me ponía los audífonos de mi cuarto, le subía el volumen y yo me ponía a orar y nunca se me va a olvidar escuchando una canción de Toma tu lugar que se llama El León. Hay como un solo de batería ahí muy, muy chiva, es un baterista panameño. Entonces es como un solo muy latino. Yo decía, wow, qué chuzo suena esto, ¿verdad? Y lo que me hace sentir y todo. Dije, qué chiva Dios, ¿verdad? Poder tocar esto. Y entonces, donde estoy orando, y así se me empieza como a aparecer una imagen de una batería enfrente mío. Como, no sé si han jugado Rock Band o Guitar Hero o así. Que van saliendo las notas. Y entonces se me empiezan como a alumbrar los tambores. En la forma en la que yo lo iba escuchando en la canción. Y después, me llegué a sentar a la batería de la iglesia a la que iba y lo pude hacer. Y así me empezó a pasar con con las canciones y con la música, igual con la voz. Sí, fue como un don, ¿verdad? Prácticamente, porque ahí la diferencia entre un don y un talento está en el hecho de la salvación, ¿verdad? Generalmente los talentos son cosas que traemos naturalmente desde pequeños, ¿verdad? Pero un don son cosas extra que Dios da en el momento en que somos salvos, y en este caso a usted le pasó a la música como un don, ¿verdad? Qué interesante. Y así me pasa como con los instrumentos, agarro uno y rapidito como que, ¿verdad? Que o así. A mí no me pasó así, yo sí tuve que sentarme horas a darle y darle hasta lograr
sacar algo y todavía no lo tengo tan dominado. No, hombre, no, hombre. Es que, bueno, Joshua y yo nos conocimos hace como 4 semanas, Sí, un mes, algo, y hace poquito. de esos encuentros igual que hace Dios, pero bueno, ya tuvimos la oportunidad de tocar juntos Sí. allá en Viña Oeste y no, man, la verdad es que Yo lo disfruté mucho ese día. yo me Sí. sentía como en Disneylandia cristiana, ¿verdad? Porque fue como muy chido y aparte de que Dios hizo, ¿verdad? Lo que Él es especialista en hacer. Es que tal Había vez, un mismo sentir, un mismo sí. espíritu. Estábamos en unidad. Tal vez, Fito, para los que no son músicos, que nos escuchan, no van a entender esto, pero cuando usted se sienta con un músico, ¿verdad? Y hay esa conexión musical, ¿verdad? Es muy, muy, muy rico disfrutar la música, ¿verdad? Y aún más cuando es música cristiana y uno sabe que también Dios está en el medio, ¿verdad? Totalmente. Porque sí, es algo diferente. Y de hecho, tal vez hablando un poquito de la música, me gustaría aquí leer una historia en Lucas 2:8. Dale. Porque en este espacio, bueno, de hecho es una historia que hoy en día se confunde mucho entre, no sé si han visto el pesebre, ¿verdad? Y en este pesebre sale el pesebre que usamos en Navidad aquí en Costa Rica, no sé cómo es el pesebre en otros países, pero salen como 3 personas, ¿verdad? Y con oro, incienso y mirra, ¿verdad? Y confunden la historia de los magos con la historia de los pastores, porque en este caso, lo que bíblicamente vamos a leer, sí, son unas personas que llegan en el momento en que está el pesebre, ¿verdad? Jesús en el pesebre, probablemente en el mismo día que nació, o al día siguiente, o días después, pero está esa historia. Y los magos, bíblicamente podemos ver que llegan después, probablemente ya Jesús hasta estaba en la casa y todo. Pero esta es la historia de los pastores, no de los magos, ¿verdad? Que llegan justo en el pesebre. Y estos pastores traen una noticia de salvación. Traen el mejor mensaje, o el mejor mensaje que puede existir, que es que el Salvador había venido al mundo, ¿verdad? Entonces, nada más voy a leer la historia. Dice aquí, había pastores en la misma, Lucas 2:8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estos pastores en su trabajo, literalmente eran pastores de ovejas y están ejerciendo su trabajo, y los pastores de ovejas estaban toda la noche con el rebaño, ¿verdad? No era algo como anormal, o sea, era muy normal que estuvieran cuidando en todo momento. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto era un mensaje de mucha fe, ¿verdad? Porque le están diciendo que nació hoy en la ciudad de David un Salvador, pero era un Salvador que todavía no había resucitado, ¿verdad? Todavía no había ejercido su acto de salvación. Entonces les está dando un mensaje de salvación que ellos tenían que recibir en fe. Y dice que os ha nacido, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces vemos cómo el mensaje de salvación viene directamente junto con una alabanza, ¿verdad? Lo importante es que cuando se escucha de salvación, no nos queda otra más que volvernos a Dios y alabar. Y eso es lo que los ángeles en este momento están haciendo, ¿verdad? Pero no solo los ángeles hacen eso, sino que estos ángeles le transmiten eso a los pastores. Los pastores ese mismo día agarran todo y se van apresuradamente a donde está María y José y Jesús recién nacido, ¿verdad? En el pesebre. Y estando ahí, cuentan la noticia de salvación de nuevo a ellos, ¿verdad? Y dice más adelante en el versículo 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Entonces, esa noticia de salvación llegó a oídos de otras personas, todos se maravillan, ¿verdad? ¿Y cuál fue el resultado también de este otro momento donde ellos dan este mensaje en el versículo 20? Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces, de esta historia vemos como el mensaje de salvación no hace nada más en nosotros que movernos a querer alabar. Exacto. Movió a los ángeles
a querer alabar. Y en este punto movió también a los pastores a querer alabar a Dios. ¿Cómo vos en este ministerio de música, Fito, has visto esto, verdad? Tangible. Totalmente. Yo estoy metido también en la música en nuestra iglesia y es bonito ver cómo cuando hay un mensaje de salvación, naturalmente la gente quiere alabar a Dios, ¿verdad? No nos queda otra que alabar. Es tan grande la gracia de lo que Dios hace que tenemos que volver a verlo y alabar. Y yo quería hablar un poquito de esto con usted. ¿Cómo le ha ido en el ministerio viendo esto domingo a domingo? Es vacilón. Justamente ayer tuvimos los cuartos jueves de cada mes, tenemos una noche de adoración y oración en la iglesia donde todos los sábados lo hacemos, ¿verdad? Nosotros nos reunimos sábados a las 5:30 y les voy a contar así rapidísimo por qué. No es porque el Shabbat, ¿verdad? Ni nada de esto, es porque en la Guásima es calientísimo. Y cuando empezaron la iglesia, para hacerlo un domingo en la mañana, ahí el sol pega así en el local en el que estamos, entonces, así, si ya sábados a las 5:30 uno estaba sudando, ahora imagínate domingo en la mañana. Entonces nos reunimos los sábados a las 5:30 de la tarde. Y ahora, gracias a Dios, ahí tenemos aire acondicionado y demás. Pero los cuartos jueves de cada mes tenemos estas noches de adoración y oración en donde vamos a hacer eso nada más. Entonces empezamos adorando y ya después empezamos a orar por diferentes cosas, ¿verdad? Ayer específicamente íbamos a orar por las familias que llegaran a la reunión. Y no sé si a usted ha pasado, pero creo que hay momentos en donde tal vez empezamos a adorar y todo el mundo está metidísimo, ¿verdad? Y tal vez usted dice, uy, qué rico, ¿verdad? Ayer no era uno de esos días, estaba como un poco, tal vez veníamos como cargados, ¿verdad? Fito cantando solo. Sí, yo qué raro, ¿verdad? No, solo yo me escucho, ¿no? Bueno, con jazz. Con jazz, sí. Y los otros chiquillos, sí. Pero entonces, bueno, parte de mi trabajo como pastor de adoración es educar a la gente un poco en lo que es adorar, ¿verdad? Que no es algo que hacemos simplemente cuando nos sentimos bien, no es algo que hacemos simplemente cuando nos sentimos mal o cuando necesitamos de Dios. Nuestra adoración y nuestra alabanza a Él es, como vos decías, es simplemente por lo que Él es, por lo que ya Él hizo, ¿verdad? Y eso es motivación suficiente para lo que vamos a hacer por toda la eternidad, que es lo que dice la palabra. Entonces, parte de lo que estábamos enseñando ayer, o de lo que sentí enseñar ayer, es como, si usted viene como cargado, si usted viene tal vez como con la prisa de la semana, o que, ¿verdad? O que no se siente bien y todo, concéntrese en Dios. Piense en lo que, en el regalo de la salvación, piense en el privilegio y el honor que es poder adorarlo, ¿verdad? Al Dios de toda la creación, al que formó los cielos y la tierra, el que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Y ya con solo eso, fue impresionante cómo cambió el enfoque de la gente a nada más recibir, ¿verdad? Porque también como humanos tenemos una constante necesidad siempre de recibir, y la adoración también es dar, es entregarnos, es rendirnos. Y si Dios en su misericordia nos quiere dar paz, nos quiere dar gozo, nos quiere dar... Eso eventualmente son frutos de esa acción. Pero no necesariamente vamos a sentirnos así siempre que lo vayamos a hacer. Entonces, ha sido chido ver cómo las personas han ido creciendo como en ese entendimiento y sus situaciones sentimentales, profesionales, ¿verdad? De su diario vivir, no dictan realmente si quiero adorar o no. Simplemente lo hacemos porque Él es digno. Y solo Él es digno. Y no nos adoramos a nosotros mismos, no nos adoramos a una situación, a un milagro que pase. No, adoramos al que hace los milagros, adoramos al que nos da vida, al que nos hace todo posible. Y creo que eso es algo demasiado profundo y que a veces sin darnos cuenta caemos en dejar de hacerlo, ¿verdad? Y que Dios nos exhorta más bien a siempre buscar el primer amor, a que podemos estar haciendo a una de las iglesias, ¿verdad? Que le habla, en Apocalipsis le dice, estás haciendo todo bien, pero dejaste el primer amor. Yo creo que puede ir tirando como a ese lado también. Olvidaste el por qué estás haciendo todas estas cosas. ¿Es que le dicen? ¿O a cuál? Sí, si no me recuerdo, creo que sí. Pero podemos interpretarlo a que uno puede estar haciendo todo como parece bien, pero si olvidas la razón principal por la cual estás haciendo las cosas, que es
en un agradecimiento eterno a aquel que nos salvó. Entonces tenemos que buscar dentro de nuestro corazón cuáles son nuestras motivaciones, ¿verdad? Y cómo Él es lo único que necesitamos. Y eventualmente vamos a poder hacerlo en medio del dolor, en medio de pérdidas. He tenido la oportunidad de adorar en funerales, en capillas de velación, y donde he visto a gente adorar. Tuve la oportunidad de una vez, unos amigos muy cercanos tuvieron un bebé. El bebé duró como 3, 4 días y partió con el Señor. Y ellos me dijeron, Fito, queremos que toques esta canción en el funeral. Yo no podía creerlo. No podía creerlo, porque nunca había experimentado eso, que unas personas, las cuales acaban de perder su hijo recién nacido, quieran adorar a Dios en agradecimiento. Era una canción de agradecimiento. Era una canción de agradecimiento. Y eso a mí me enseñó un montón. Pero claramente ese es como el extremo más rajado que yo he visto. Pero qué chiva es cuando lo podemos llevar a nuestras diferentes áreas en nuestras vidas. Tal vez cuando recibimos malas noticias, cuando tenemos una pérdida de un familiar, cuando tal vez, no sé, X o Y razón, como cuando estamos muy bien, como cuando estamos muy mal. Alabado sea el Señor. ¿Verdad? Cuando llegamos a ese entendimiento, vamos a encontrar que Dios va a hacer realmente la prioridad en nuestras vidas. Y todo se va a empezar a sentir menos como sacrificio y más como una respuesta al amor que ya Él nos dio. Sí, es un enfoque que tenemos que tener todos como cristianos, ¿verdad? Y bueno, no, yo creo que debe ser un resultado natural, ¿verdad? De agradecimiento. Naturalmente tiene que nacer en nosotros el querer alabar y glorificar a Dios. Fito, tal vez hablando entre dos personas que están involucradas en el ministerio de alabanza, ¿verdad? Y todos estos retos que normalmente tenemos. Me gustaría saber cómo ustedes en el ministerio lidian con el hecho de cantar con entendimiento, ¿verdad? Discerniendo de lo que estamos cantando, porque la Biblia es clara en que eso hay que hacerlo, ¿verdad? Y no sé, vos en la iglesia, ¿cómo lo manejas? Sí, creo que todo se ha dado como a que somos como muy transparentes en cuál es la visión y la misión de la iglesia, ¿verdad? Que es hacer discípulos de Jesús, básicamente. Pues tiene más palabras, menos, pero el tema central es ese. Y bueno, en mi caso, yo reviso toda la letra de las canciones, ¿verdad? Porque lastimosamente esta industria, que ahora se les llama así, ¿verdad? Industria de la música de adoración ha crecido tanto y hay tanto ahí afuera, que no necesariamente todo puede estar como basado bien bíblicamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no estar cantando de tonteras, ¿verdad? De hecho, vi un video de una iglesia en la que estaban adorando con una canción de Sin Bandera. Y entonces decían, entra en mi vida, yo te lo entré, te comencé por extrañar y todo el mundo estaba, pero empecé a necesitarte luego, vamos, cántelselo al Señor, ¿verdad? Y estaban en ese, y a mí me hizo mucha gracia, man, cuando lo vi, la verdad, porque siempre trato de correr todo un poco como broma, ¿verdad? Sí. Pero después yo dije, qué fuerte. Es una responsabilidad. Qué fuerte, o sea, lo que está pasando, sí, ¿verdad? Porque no es solamente cantar por cantar. Y ahí es donde viene el hacer una evaluación de lo que dice la canción, de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que no diga algo fuera de contexto también. Que no sea como una interpretación errónea de una historia de la Biblia, que también hay muchas canciones así. Y que no solamente porque dicen Dios, Jesús o un nombre ahí de la Biblia, significa que son cristianas. Hay un señor que yo sigo, que dice que ahora hay que tener tanto cuidado porque hay canciones del mundo que tienen más teología que hasta las mismas cristianas. Entonces, el hecho de ser muy transparentes, como en que nos basamos en la Biblia, que queremos hacer lo que Jesús hizo, nos daba como un panorama muy, muy fácil de entender de lo que queremos cantar, de lo que queremos adorar de sus maravillas, de que Él es bueno, de que Él es santo, de que Él puede venir
a habitar entre nosotros, que anhelamos su reino, que anhelamos su venida. Entonces todas las canciones tal vez que tocamos en la iglesia van hacia ese enfoque y también al mismo tiempo buscan pues lo que yo experimenté, acercar al cielo a la tierra o Dios a la gente, ¿verdad? Y que sea ese encuentro también donde podemos cantar canciones también de amor, pero a Dios, ¿verdad? Entonces como, Señor, te entrego mi vida, canciones que reflejen que hay que, hasta cierto punto, ¿verdad? Rendir nuestro corazón, que la adoración también es una postura de adoración, de entrega, de humillación, ¿verdad? Delante de Dios. Y no solo como exaltar mis emociones, no solo como exaltar, o tal vez vamos a tocar canciones que sean súper rápidas para que la gente se meta. O sea, tiene que todo ser un balance y que siempre, siempre, siempre todo sea genuino y que busque agradar el corazón de Dios dentro de lo que dice su palabra. Entonces, también cuando cantamos canciones nuevas o así, bueno, tenemos la letra ahí en el proyector, ¿verdad? En nuestra iglesia, bueno, ya vos estuviste, como que hay un protocolo, pero Dios hace lo que Él quiera. Entonces, a veces tenemos como momentos donde simplemente dejamos de tocar y el que esté liderando la canción o queda la secuencia. Cuando pasa consecuencia y pues nos pasa eso, yo le doy pausa. Ok. Se acaba, okay. Pero sí, por lo general decimos, pensemos en lo que acabamos de cantar. Y nos tomamos un ratito. Y si habían 3 canciones y solo una se cantó para que la gente meditara en eso, no pasa nada. A veces creo que también nos hemos ido como muy del lado como de producción o de producir el evento y que todo salga súper bien, las 3, 4 canciones, ¿verdad? Que no se pase los 30, 40 minutos, 20 minutos, lo que uno tenga, que todo salga y ya. Y no dejamos que el Espíritu Santo trabaje. Entonces, ¿qué acaba de decir esta canción? Pregúntele a Dios si le está hablando algo. Entonces tenemos como momentos así, hace como 2 sábados teníamos 3 canciones, solo tocamos una. Y dijimos, no, sentimos como que Dios quiere hacer algo. Entonces si alguien necesita oración, y empezó la gente a levantar la mano. Sí. Y empezaron a orar todo el mundo por todo el mundo. Y se quedaron en esa pieza. Qué chido, mira, esto parece a lo que leíamos en Hechos. De la iglesia primitiva. Qué vacilón. Está pasando algo que pasó en la Biblia. Entonces sí puede que sea de Dios. Es de Dios, ¿verdad? Porque vemos un reflejo claro. ¿Lo de Hechos de Dios añadía a los que han de ser salvos o...? Digamos, que por ejemplo, que la iglesia de Hechos, ¿verdad? De la que habla, que fue la que empezó, ¿verdad? En la que todos recibían, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que oraban unos por los otros, que repartían sus bienes, que a nadie le faltaba nada. A eso me refiero como en que, hey, esto pasaba antes y es lo que se está dando ahorita, qué bonito. Entonces... Parece mentira, pero el hecho de que se genere un adorar con ese entendimiento provoca otro tipo de cosas. Sí. Sí, es todo un reto. Nosotros hemos implementado un tiempo de estudio bíblico dentro del ensayo. Vieras qué lindo ha sido eso, porque también, aunque nos ha sucedido que naturalmente durante tiempos de alabanza en vivo, digamos, el director se enfoca mucho en hablar de la canción que sigue y explicar un poco algunas cosas, ¿verdad? Y asegurarse algo similar a lo que usted dice, ¿verdad? Nunca hemos hecho eso de detener la canción, eso me gusta. Voy a proponérselo al muchacho. Yo no dirijo, ¿verdad? Yo soy violinista y entonces estoy ahí backstage tirando secuencias y todo esto, pero los cantantes generalmente... son los que tienen este rol y sí se enfocan como en hablar un poquito antes y después de la canción, de la letra, de lo que vamos a cantar, pero para los músicos es todo un reto, porque los músicos estamos con una partitura, ¿verdad? Yo he cometido el error de darle a mis músicos inclusive partituras sin letra, ¿verdad? Darles compases y bueno, eso es algo que estoy cambiando, es mucho trabajo, ¿verdad? Ya hay algunas canciones que ya están así y tiene el chart con el acorde, ¿verdad? Pero eso no lleva al músico nunca ni siquiera a leer la letra. Entonces, ¿cómo voy a esperar que los músicos estén meditando en lo que están leyendo, ¿verdad? Entonces,
aparte de este esfuerzo, ¿verdad? Que estoy haciendo, y digo yo, pero en realidad somos todo un grupo Claro. de directores que estamos ahí, ¿verdad? Con la camisa puesta. Ujú, Pero el punto es, hemos implementado también un espacio de literalmente, de estudiar la Biblia ujú, durante el ensayo. Y ujú, verás que interesante porque nos ha permitido compartirle la visión a los músicos, ujú. ¿verdad? Y a la vez, meditar en las letras, compartir como ministerio qué es lo que nos toca. Claro. Y en esto voy a decir una expresión que una persona que tal vez no quiero quemar, ¿verdad? Me dijo un día, pero y me lo dijo basado en la gente que está en su iglesia, ¿verdad? En la iglesia de él, que no es la misma mía, ¿verdad? Entonces Ujú. espero que no me malentiendan. Pero sí me decía, es que los del Ministerio de Alabanza son unos inútiles. Y yo, Pucha. pero ¿cómo? ¿Cómo? Y me dice, es que ellos solo cantan, se suben a la tarima, cantan y se van. Mm, Y yo después me quedé meditando, ujú. inclusive en mi propia vida, Claro. mucho tiempo en donde yo eso era lo que hacía. Ujú, ¿Verdad? Y entonces, ya después hablando un poco más con la persona, me decía, es que, ¿dónde queda el discipulado? ujú, ¿Dónde queda la oración? ujú, ¿Dónde queda todo lo que hay que hacer como cristianos? ujú. Creemos que ellos creen que llegar a la tarima y cantar el domingo y bajarse fue su cuota ¿qué podría ser? Su cuota de, Sí, ya cumplí, ya digamos. cumplí, Ujú, check, ¿verdad? ujú. Entonces, evitando que algo así suceda, es que también hemos implementado esto para enfocar a la gente bíblicamente, ¿verdad? Y Ujú, no estoy diciendo que se haya logrado, ¿verdad? ujú. Ahí pues habrán algunos que de repente estén con el check, ¿verdad? No, no sé, ¿verdad? Yo espero que no sea el caso Ujú. y oro por mis músicos, ¿verdad? Que ese ha sido otro Claro. tema. Em, Me ha pasado que hay situaciones donde yo digo, mira, es que ya no puedo hacer nada más, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es orar por mis músicos Ujú. y dejar que Dios sea el que trabaje en la vida de ellos, porque al final Sí. estar en el ministerio de alabanza, ¿verdad? De la iglesia, Ujú. implica ser nosotros de testimonio para otros. Claro. Y hay momentos donde uno ve que algún músico no está teniendo buen testimonio en alguna otra cosa, ¿verdad? Y de repente uno trata de abordar a la persona, Ujú. ¿verdad? En la iglesia, en la Biblia hay todo un tema de disciplina en la iglesia, ¿verdad? Que muchas veces cuesta mucho, ¿verdad? Y bueno, en todo esto también entra el orar por los músicos, ¿verdad? Claro. Pero sí, sí ha sido todo un reto, ¿verdad? Estar en el ministerio de música y enfocarlo bíblicamente, ¿verdad? Enfocar en todo este aspecto a los músicos. Este, pero bueno, ¿no? Sí, y Ajá. como para, digamos, más o menos así, súper rápido, la estructura que tenemos nosotros para llegar a servir y como en el área de la adoración y la alabanza, es Ujú, y primero llega a la iglesia, ujú, ¿verdad? Tenemos ya discipulados como establecidos cada cierto tiempo, cada 6 meses. Entonces, por lo menos para servir en el ministerio de adoración, sí hay como ciertos requisitos que ujú, nosotros pusimos a propósito, porque no queremos como ser una banda nada más. ujú, La visión de nosotros es, la mía, junto con la del Paz Ronald, que es mi pastor, es que seamos gente que seamos parte de la comunidad, ujú, que sirvamos a Dios y a la comunidad también. ujú, Entonces, los requisitos son como, bueno, venga a la iglesia, lleve el ujú, discipulado de oración, que es como, más o menos cómo vemos nosotros la oración, cómo orarnos por los otros y así. Vamos a también darle una bienvenida como a la iglesia, explicarle cuáles son los valores, los principios de la iglesia, de la viña, demás. Después de eso, ujú, vas a sacar una cita con una persona para que ore por vos ujú, y que te desahogues, que ujú, le saques todos los peluches, los trapos sucios, ¿verdad? Y después me acerco yo y le digo, cuénteme, ¿cómo está todo? ujú, ¿Verdad? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo se ujú, siente usted con Dios? Ya cuando llegamos como a ese punto, la persona posiblemente ya anteriormente me comentó, yo toco esto, yo toco lo otro, entonces hacemos audiciones. ujú, Y entonces ya viene esa parte y después, dependiendo cómo yo vea como el desenvolvimiento de la persona o así en la iglesia, ¿verdad? Y demás, y yo veo que es alguien constante y así, entonces le digo, ok, llégate a los ensayos.
Y le doy como tal vez un mes ahí como para que se desenvuelva un poquitito y entonces ya lo empiezo a meter a tocar. Pero no es como algo de que yo toco esto y entonces el otro domingo, el otro sábado ya lo... Ajá, porque nos interesa más y tirando más a esto que estabas diciendo, que es súper importante, más la parte integral de la persona. Entonces también algo que nos interesa es como... O sea, que usted sea parte de la iglesia, que no sea nada más un músico, está bien, que a usted le guste mucho eso, pero que sea parte de la iglesia, que se involucre en otros ministerios, que se involucre en la oración, que, por ejemplo, mañana se va a ir a orar en las calles, en la Guásima, entonces por ahí van ciertos del grupo de adoración, y así, como que estén involucrados, que en enseñanza de jóvenes, que no solamente en la música. Y eso que decías del orar unos por los otros es primordial. Es interesante. Nosotros lo hacemos un poco distinto, ¿verdad? Pero al final son formas de matar las pulgas y creo que ambas metodologías llevan a lo mismo, ¿verdad? Que es a buscar cómo hacer que la persona se acerque más a Dios, ¿verdad? Y a través del ministerio. En nuestro caso, digamos, si la persona quiere entrar hoy, ¿verdad? Hoy le hacemos audición. Ahora, ¿qué pasa? No necesariamente la persona va a tocar de una vez, ¿verdad? Pero sí, si quiere llegar a los ensayos, a partir de hoy llegue, ¿verdad? Y dejamos que la persona llegue, inclusive que hasta se conecte, ¿verdad? Que se amplifique y todo el asunto. Pero sí, nos sentamos con la persona, ¿verdad? Y a partir de ese momento empieza ya un acompañamiento similar al que ustedes ponen, ¿verdad? Porque sí es importante, ¿verdad? Dar ese acompañamiento. Y verás, a manera de testimonio, ha pasado varias cosas. Un muchacho llegó y quería tocar, ¿verdad? Y le abrimos la puerta, llegó a ensayos, ¿verdad? Y todo el asunto, y después dijo, hey, yo necesito no tocar todavía, ¿verdad? La persona me dijo eso. Bueno, no me lo dijo a mí, se lo dijo a mi papá, que es el director del ministerio. Yo estoy yo sostengo las manos, ¿verdad? Pero, esta persona dijo, todavía no voy a tocar, quiero bautizarme. Wow, ¿verdad? Qué bonito. Una pareja llegaron, igual, ¿verdad? Un ensayo y todo el asunto, y después la persona dijo, vieras que yo estoy viviendo ahorita en una situación donde estoy ya viviendo, pero no estoy casada, ¿verdad? Con mi esposo. Y los dos dijeron, vamos a casarnos primero, todavía no quiero tocar. Qué chido. Vamos a empezar a discipularnos, vamos a llevar membresía, ¿verdad? Y entonces ha sido muy bonito ver cómo le abrimos la puerta a todos, pero le abrimos la puerta para que entren, ¿verdad? Pero hay que empezar a ver ese trabajo de Dios en la vida de las personas, ¿verdad? Totalmente. Y pues habrá muchas perspectivas. Creo que estamos hablando de un tema muy gris, ¿verdad? En el ámbito cristiano. Conozco gente que sí, 2 años, ¿verdad? Hasta empezar a siquiera venir a un ensayo, ¿verdad? Conozco iglesias donde son todo el otro extremo, ¿verdad? Ya venga y toque de una vez y ya se pone a tocar y pasan al frente. Y la realidad es que la Biblia no da un manual muy estricto, ¿verdad? De cómo ejercer el ministerio musical, ¿verdad? Pero sí hay una realidad en que todos tenemos que consagrarnos, todos tenemos que buscar a Dios, todos tenemos que, ¿verdad? Y pues también está la realidad de que nunca vamos a llegar a ser perfectos, ¿verdad? Pero bueno, ahí yo creo que este puede ser un buen tema para... Se lleva como otro episodio, yo creo. Sí, yo creo. Pero Fito, no, muchas gracias. Creo que ha sido muy edificante para mí escuchar su testimonio, ver cómo Dios transformó su vida, ¿verdad? Cuando me estabas contando, me acordaba también de ejemplos como Pablo, ¿verdad? Una transformación completa, ¿verdad? En el caso mío, ahí tal vez yo debería hacer un episodio contando mi testimonio. ¿Ya lo entrevistas? Sí. Pero bueno, no, en realidad yo estuve desde pequeño en la iglesia, ¿verdad? No es un testimonio de mucho cambio, ¿verdad? En mi vida, pero sí, recuerdo muchas cosas, mejor no hago spoilers de mi testimonio, pero sí, ver lo que Dios ha hecho en su vida me motiva a seguirle compartiendo a Dios a todos, ¿verdad? A todos. Hay muchos testimonios de personas y lo que yo he llegado a ver en el podcast
en este espacio es que al final Dios trabaja de maneras distintas, pero Dios puede cambiar a cualquier persona, ¿verdad? Y yo creo que usted es un ejemplo de eso, si me permite decirlo. Claro, no, hombre, yo le digo a todo mundo, madre, si Dios me cambia la vida a mí, lo puede hacer con cualquiera. Bueno, gloria a Dios y muchas gracias por abrir su corazón, abrir su testimonio en este espacio, Fito. Espero que haya sido mucha bendición para todos los que nos escuchan. Y nada, muchas gracias, Fito. Pura vida, Josh, y saludos a todos ahí, buenísima nota y di muchas bendiciones. Excelente, Fito. Gracias. Pura vida.